Muy bien, con esto comenzamos. Bienvenidos sean todos, queridísimos escuchas. El día de hoy les traemos una lectura, resumen de los primeros 3 episodios de Hechos. Me acompaña aquí su buen amigo Eduardo García. Eduardo, saluda. Buenas noches, ¿qué tal? Dice mi amigo Walker, episodios porque la verdad es que son toda una película. Cuando decidimos empezar a analizar hechos para ver qué tanto podíamos leer, analizar, profundizar, empezamos a descubrir que tiene demasiado contenido. De hecho, creo que Hechos es casi un cuarto del Nuevo Testamento. Por la cantidad de capítulos. Ujú. Entre Hechos y Lucas, Ah, que ya, son ya, los ya. libros de Lucas. Ajá. Ya, ok. Entre esos dos son casi un cuarto de... Sí, sí. Sí, o sea, ya con Lucas sí. Sí. Sí, el autor se aventó bastante y siento que no se le da tanto crédito, ¿sabes? O sea, todos dicen, el Nuevo Testamento Pablo. Se acabó. Tal vez por la cantidad de cartas, pero sí le ayudó bastante. Sí, fue por alcance, pero antes de entrar a comentar, vamos a hacer una oración. Amén. Ahí, disculpen. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas a nosotros y a los oyentes. Que esta palabra, Señor, que hayamos de recibir sea para edificación, para exhortación, Señor. Que sea, Padre, de edificación para cada uno de los que nos escuchan. Sí, Señor Te pido, Santo. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Que nos corrijas en lo que estemos mal y que nos ilumine, Señor. En el En nombre de nombre de Jesucristo. Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. A ver, mi queridísimo Teófilo. Amantísimo Teófilo. Dice, voy a empezar a leer después. Voy a hacer una pausa, vamos a dar algunos datos, ¿está bien? A ver. Dice, ay, perdón, que yo estoy en Juan. Ahora sí, Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Y cuál era ese primer tratado? El Evangelio según San Lucas. Ajá. Se sabe ahora que fue escrito desde Roma Ok. y que todo el libro comprende un periodo de tiempo como de 30 años, más o menos. De que se escribió el primer capítulo hasta el último. Muy bien. Ujú. Vaya, no que tardó en escribirlo 30 años, sino que comprende historia de como 30 años, pues. O sea, conocimos a Jesús, anduvimos con él, la iglesia se empezó a expandir, o sea, todo eso no pasó en unos meses, pues todo esto duró años y ya para cuando lo escribió Lucas, ya había pasado todo eso, pues todo ese lapso de tiempo. Sí, creo que incluso históricamente no tenemos fecha exacta de cuándo se escribió. El estimado son 80 años después de Cristo. Y siempre Ujú, que se dicen fechas después de Cristo, son fechas después de su nacimiento, no de su muerte. ujú, Entonces, si son exactamente. 80 años, réstale los 30 o De vida, 33 ajá, que de empezó Cristo. su ministerio, exactamente. Y ahora sí te quedan como 50 años del tiempo en el que se pudo Ujú. haber escrito Hechos. Sí, tengo aquí que entre el 63 y el 70, pues, o sea, unos 30 años inmediatamente después de que ocurrieran las cosas, lo escribió. Mm. Entonces, ese es poquito, pues, no... Pasa una generación y media, vamos a decir. Sí, y de nuevo, a cuenta, significa, porque si, como acabas de leer en el primer versículo, en el primer tratado, Tófilo, o sea, en el Evangelio según San Lucas, habla acerca de todas las cosas que Jesús de Nazaret comenzó a hacer y enseñar. Esto, ahora sí que lo que va a describir son acontecimientos muy cercanos a la resurrección de Jesucristo. Ujú. Y si vamos al último capítulo de Hechos, ya pasaron, o sea, la iglesia, el Pentecostés, la lucha entre los gentiles, el conversión de Pablo, viajes, etcétera. Por eso es que tanto periodo de tiempo. Sí, sí, Pero no sí. me quiero ir adelantar, así que... Definitivamente pasaron muchas cosas, pero ¿cuál es la idea de este libro? Pues, ¿qué es lo que se ha analizado en este libro? Que de esto se trata, pues, con este fin lo hicimos. Mm, Definitivamente el crecimiento de la iglesia, el demostrar que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y se demostró a través de hechos, milagros, eh, sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, pudo ser, dicen, una defensa de Lucas respecto del Evangelio o también para fortalecer la fe de los creyentes. Es como
pues hay iglesias por todos lados, pero no todos sabían cómo ocurrió esto, cómo llegamos aquí. ¿Me explico? Entonces, el hacer un recuento de los hechos, de, pues que pasó esto y esto y esto, después de que Cristo esto y esto, nosotros empezamos a esto y lo otro. O sea, para empezar, aquí estuvo, resucitó y anduvo visitándonos durante 40 días todavía. Sí. Y hizo muchas cosas, nos enseñó todavía del reino. En fin, hasta que dijo, bueno, ya, fue suficiente, yo haciendo, y espérenme aquí a que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes porque les va a ser concedido. A los apóstoles ya les había sido concedido, pero no a todos, pues no a toda la iglesia. Solamente a los que él tenía escogidos ya les había dado de su Espíritu, pero dice, recibiréis poder. Entonces, es que cuando ya están ahí poco más de 100 congregados, dice aquí, dice, bueno, lo tengo más adelante, pero dice que se le apareció, estaban los apóstoles, Sí. estaba María, la madre de Jesús, las mujeres, estaban las mujeres, María, la madre de Jesús, hace una diferencia, hace una aclaración, y sus hermanos. O sea, no dice los hermanos de María, o sea, está hablando aquí de Jesucristo. Ese es uno de los puntos que cabe destacar, porque hay gente que todavía piensa que Jesús no tuvo hermanos. Uh-huh. Pero el matrimonio de María y de José sí fue fructífero a más de Jesús. Sí, nada más antes de avanzar los demás capítulos, como pequeños detalles que como que me gustaron por aquí y por allá. Entre ese hecho de que apareció por 40 días y que seguía hablándoles del reino de Dios. O sea, estuvo 40 días y no era como que se les aparecía como un fantasma y luego desaparecía. Sino que en estos 40 días, digamos que los estuvo adoctrinando, hablándoles del reino de Dios. Exactamente. Eso está muy interesante. O sea, estaría muy, muy padre tener esas enseñanzas, que alguien las hubiese escrito, para saber de qué les hablaba durante esos 40 días relacionado al reino de Dios. También, igual, esto ya es una idea romántica mía, pero como las últimas palabras antes de la ascensión, ¿no? De que no os toca a vosotros saber los tiempos, a las sesiones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que esa es una cuestión que siempre nos toca a nosotros lidiar, que es que quiero saber todo. Es que quiero saber cómo, o sea, a dónde vamos a ir primero y qué vamos a hacer después. Y miren, ustedes tienen que predicar el Evangelio. Aplíquense a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el reino tiene que avanzar. Lo importante es que ustedes estén trabajando. Unos van a quedar en el camino, otros van a llegar a viejos, pero lo que necesitan saber es que van a tener el poder para hacer conforme a la voluntad del Señor. Sí, es como no pierdan el enfoque. Ajá, o sea, exactamente. Ustedes quieren saber si ya se va a restituir esto. Ajá, sí. ¿Quién va a ser? ¿De dónde va a salir? No. Idea romántica, las últimas palabras de Cristo antes de la ascensión. Y también como un pequeño detalle, igual esto muchos ya lo saben, pero para los que no sepan, la ascensión es desde el Monte de los Olivos. Uh-huh. Ahí es donde estaban los discípulos cuando se les dicen estas últimas palabras. Y los ángeles les contestan varones galileos, porque estás mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ya continúa con la sucesión de Judas con Matías, uh-huh, por selección de suertes. Muy interesante la selección de suertes, porque se puede volver hasta como un rito o un conjuro de no sé tomar esta decisión. He hecho aquí mis 2 piezas en el regazo y la que salga. uh-huh. Muy interesante, o sea, la forma en la que decidieron quién iba a ser. Como en otra parte del... creo que es de los Hechos justamente, que dice... Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sí. Estamos en un acuerdo. Ya, sí, esa está más... Esa le leo yo un poquito más sobre esta. Esta me parece como la de la de Jonás. Uh-huh. Que está en el barquito y... No, pues ¿por quién es esto? No, pues echen toda su piedrita uh-huh. y uh-huh. salió Judas. Sí. Está interesante. Y pues hay un proverbio, sin mal recuerdo, que dice... La suerte se echa sobre el regazo, mas de Jehová es la decisión. La decisión, así es. Sí, no, o sea... Está interesante.
Hay quienes no conocen a Dios, pues obviamente hay gente pagana que tiene 1001 dioses para tratar de explicarse todo esto o tratar de encontrar estabilidad. Y uno de esos dioses que tenían anteriormente se llamaba suerte y fortuna. Ándale. O destino. Creo que uno era fortuna y otro destino. Ah, mira. Que elevan sus libaciones a los ídolos que son fortuna y destino. Algo así. Hay un texto, estoy tratando de recordar un texto Sí. relacionado al destino. Va a ser el tema para otro día, pero Sí, está muy muy bien. A ver, interesante lo voy a anotar por aquí. esa Destino. Muy bien. como figura del destino, de la suerte o de la fortuna. Ujú. Tal vez sea un problema de traducción en algunas partes cuando se habla de las suertes del regazo, porque ya muchos filosofan y no, pues ¿qué es la suerte? La suerte es la niebla que hay entre la voluntad de Dios y lo que yo quiero saber. Mm. Entonces la suerte es algo ya Ajá. determinado, pero yo tengo esta ilusión de que hay Ujú. algo de aleatoriedad No, ahí. y de saber demasiado Sí. nos cargaría demasiado exactamente. O sea, simplemente el saber qué tanto vamos a vivir, cómo nos va a ir, ya sería un poquito deprimente y empezaríamos a reclamar. Pero el Señor quiere que vivamos en fe. Ujú. Venga lo que venga, tú confía en mí, yo estoy a cargo. El control para los humanos no existe. Es una ilusión, pero para el Señor es algo real. Sí. Él lo tiene. Ajá. Así es. Bueno. ¿quieres- ¿Algo más que quieres comentar del capítulo 1? por ahorita no. Vamos avanzando en el capítulo y lo comentamos. Ok. ¿Te parece? En el capítulo 1. Ujú. Ah, muy bien, dale. Muy bien. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que no se pueden dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que predicaba Cristo. Ujú. Y es lo que tenemos que predicar nosotros. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lo que comentábamos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, ni cómo ni cuándo. Que el Padre puso en su sola potestad. Eso es cosa que solo al Padre lo tiene ahí y Él lo revelará cuando sea momento. Pero recibiréis poder. Esto es lo importante. De lo que me están diciendo, ustedes necesitan saber esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que aquí es importante notar cómo dice, me seréis testigos aquí, donde estamos, en Jerusalén, que creo que son figuras, en toda Judea, que es otra región, en Samaria, que es una región, tenían, vamos a decir, el mismo idioma, pero eran enemigos. Ujú. O sea, en la cultura judía, samaritanos y judíos no se llevan. Ujú. Viven cerquita, pero no se llevan. No eran enemigos per se, como políticamente, pero bueno, no eran amigos, pues. Y eso les da a entender, es como que van a ir allá donde creen que no tienen amigos, donde no deberían de estar ustedes metidos como judíos. Hasta allá van a ir a predicar el evangelio y allá van a demostrar el poder. Y dice, y ya para que entiendas que es hasta donde llega la vista, es hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, pues, naturalmente maravillados, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y esta es una escena que se repite tanto en la resurrección, en la tumba, como aquí. Sí. Y es como que, amigos, no se queden pensando, no, pues vamos a ver qué hacemos, ya saben qué tienen que hacer. Cristo ya les dijo, no tienen tiempo que perder. Ujú. No es como que platicaron, discurrieron entre ellos,
pasó un día, 2 días. No. Es Instantáneamente. inmediatamente. El Señor se veía a trabajar. A chambear. Exactamente, a trabajar. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, queda la tarea clara esa. Apúrense. Vamos a continuar. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nota, no los hermanos de María, los hermanos de Jesús. Exacto. Sí. O sea, aquí hace las distinciones, pues. Y la madre de Jesús. Coma. Aquí va unido, no es punto y coma, no es punto y aparte. No. Además, creo que intencionalmente lo dejó bien cerquita de Jesús. O sea, lo más cerquita de Jesús. No puso de Jesús la mamá. Y luego, y sus hermanos. Los hermanos de María. En fin. Varones hermanos, perdón. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pausa. Ahí, por ejemplo, algo que olvidé puntualizar. En el versículo 15 dice que Pedro está con 120, pero previamente dice que estaban en el aposento alto. Entonces hay que diferenciar los sucesos. Esto que está diciendo Pedro lo está diciendo con los 120 en el aposento alto. Uh-huh. No está en otra parte. Porque siempre como que se mezclan todos los lugares y se mezclan todas las cosas y no están así. Bajaron del monte Olivar, o de los olivos, como se le conoce. Subieron al aposento alto. Y en otra ocasión, con los 120, dice Pedro estas palabras. Ahora sí, perdón, 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. El salario de su iniquidad, por si alguno tiene la duda, son las monedas de plata que le dieron el Sanedrín. Sí. Los principales sacerdotes, pues. Y fue notorio... adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué, pienso yo, lo voy a comentar así, porque es necesario que alguien que ha estado desde el inicio, creo que principalmente para hacer presente la fidelidad que es necesaria en Cristo Jesús. No es al que acaba de llegar. Como dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, al que estuvo ahí desde que Juan el Bautista estaba predicando, anunciando la venida del Señor, preparando el camino, pasó por todo el tiempo de predicación, pasó el Vía Crucis, pasó la resurrección, o sea, fue testigo de todas esas cosas, pues, desde que Jesús fue reconocido,
y el Espíritu Santo descendió sobre él y fue evidente para todos, para esta persona también. O sea, había varios candidatos, vamos a decir, pero necesitábamos que alguien de entre todos esos testigos, de esos candidatos, sea escogido por su fidelidad y por su conocimiento, porque él es testigo, pues. Sí. Muy bien, vamos a continuar. Dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y creo que ahí es donde ellos apelaron primeramente no a la suerte, sino a que la suerte se echa sobre el regazo, pero de Jehová es la decisión. Ellos primero buscaron quién puede ser un candidato razonable por su fidelidad y por su testimonio, porque él anduvo ahí con ellos. Dijeron, pues de estos dos. Tenemos aquí dos, pero ¿cuál? ¿Cómo saber cuál? Señor, en tus manos está. Muéstranos. Sí, como nota ahí están esos pasos. Primero, utilizar la razón. Uh-huh. O sea, no fue un sorteo entre 120. No. Una vez que usan la razón, oran. Así es. Y una vez que oran con un propósito, incluso hasta profético tal vez. No dice el Salmo que echaron suertes y cayó sobre algo y ese tomó su oficio. Pero, no sé. Te digo, esa es la parte donde para mí es gris un poco. O es un tanto... ¿Cómo decirlo? No está tan explicado como otras cosas. Yo no tengo dudas de por qué y cómo funciona el sacrificio de Cristo. No tengo dudas. Lo puedo explicar, lo sé. Uh-huh. Pero con esta área de las suertes, la oración y el raciocinio, me es oscuro. No lo entiendo. Uh-huh. Y... o sea, tal vez sería otro tema que me gustaría estudiar o sí, pues ver si a no... profundidad. Ahora cuando ya no contamos con más criterios para tomar una decisión, es cuando pudiéramos decir, pues vamos a apelar a... Es que fíjate, aquí están haciendo un apóstol. A los pastores no los... al menos yo no he escuchado nunca que los unjan echando suertes. De que piensen en la iglesia, no, pues falta un pastor. Tenemos a estos que han estado con nosotros al inicio de la obra. Uh-huh. Varones fieles, o sea, cumplen la lista de justos, requisitos para etcétera. el obispado, así es. Y luego dicen, no, pues ¿cuál va a ser? Pues vamos a echar suerte. O sea, oramos y luego echamos suertes. Te digo, suena un tanto para mí radical en este punto. Uh-huh. Pero eso es probablemente por mi ignorancia en la profundidad Uh-huh. del acto. Sí, no, o sea, no se echan suertes para escoger. Ahora. Te digo, y son para cargos más bajos. Sí, este es un cargo de apóstol y había una profecía detrás. Te digo, pero bueno, Uh-huh. no me quiero Sí, clavar mucho ahí. no vamos a profundizar demasiado ahí. Y fue contado con los 11 apóstoles. La venida del Espíritu Santo. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pausa. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta que se celebra hasta el día de hoy. No recuerdo, creo que utilizan el calendario lunar. Después de ciertas lunas o después de cierta cantidad de fines de semana o algo, se celebra la fecha de la fiesta de Pentecostés. Este año, por ejemplo, es el 8 de junio. El siguiente año creo que es el 24 de mayo. O sea, no es una fecha fija en el calendario, sino que está calculada. Depende del... Creo que con el calendario lunar, si mal recuerdo. Ahí se las debo. Ok. Pero eso es la fiesta de Pentecostés. Uh-huh. Perfectamente. Aquí hay que leer con cuidadito. Pienso que hay que leer siempre con cuidadito porque nos podemos aventar un montón de libros bien rápido, pero no entender nada, no retener nada. Entonces, si agarramos cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta ya establecida, pues, estaban todos unánimes juntos, pues estaban los que ya eran judíos de antes, naturales, estaban participando de esas fiestas, las fiestas judías, y estaban todos unánimes, es decir, en un mismo ánimo, unidos no estaban físicamente juntos y ya, estaban juntos
físicamente, y estaban todos, como dice la palabra, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo del Señor se reúne y están todos en un acuerdo? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Ujú. Entonces, en nuestro caminar con Cristo, el Señor tiene muchas promesas para nosotros y nosotros tenemos que ser partícipes también de las promesas para poder recibir de esa bendición de la promesa. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y Chan, chan, chan. Ujú. Vamos a imaginar aquí una flamita que se mueve como una lengua. Esa es una forma de interpretarlo. Exacto. Esa es una forma de interpretarlo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, pausa. Fíjate, ahí en el versículo 3 dice que se les aparecen lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Ujú. Está medio extraña el orden o la escena. Ni siquiera sé si significa que era una lengua que estaba flotando, que era una lengua que ellos hablaban, que sus lenguas estaban rojas. Y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otros idiomas. Ujú. Bueno, no voy a usar la palabra idiomas, voy a usar en otras lenguas, porque aquí dicen otras lenguas. Ok. En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablas. Ahorita vamos a ir más adelante. Sí, ese es Sí. un punto importante. Hay otra, bueno, yo me pudiera acordar de cuando, perdón, es que una cámara acaba de terminar su batería. Ujú. Hay otra escena en la Biblia que dice, hace a sus ángeles, creo, ministros Sí, como llaman fuego. como llama de fuego. Entonces aquí creo que la escritura es muy similar. Entonces, el Señor envía. Así como manda a sus ángeles, así envía. Como Sí. llamas de fuego. O sea, cuando el Señor manda algo, es algo que va a consumir. Sí, probablemente. O sea, te digo, la interpretación está abierta. Hasta abierta, No hay sí, una sí, descripción explícita. sí. Sí, nosotros no estamos aquí cincelándola en piedra. Ajá. Pero sí nos trae la memoria. Cuando conocemos un poquito de la palabra del Señor, nos acordamos. Pero es que igual dice, el Espíritu les recordará todas las palabras que les he dicho. Ajá. Eso incluye las que les dijo 40 días después de su resurrección. Sí. Sí. Entonces, que no nos sorprenda que muchas de las palabras que los apóstoles nos dicen, que están escritas en las cartas, Son doctrinas. son doctrinas directas de Jesús. Así es. Por eso se hace un énfasis no solamente en lo que está escrito en los evangelios, Ujú. sino en las cartas. Sí, porque en ninguno de los evangelios dice Cristo, la fe sin obras es muerta. Exacto. Pero Santiago, Pero, ajá, exactamente. Santiago, hermano Jesús. Hermano de Jesús, exactamente. Muy bien. 5. 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, no se nota que son de esta región de acá, Sí. o sea... O sea, sería describirlos como alguien de alguna... No son estos de Tecate, no son estos de Tijuana, no son estos de Mexicali, no son estos de Sinaloa. Sí. O sea, no se nota que son de cierta región. Mm. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ujú. Y aquí hace la aclaración: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Mesopotamia ya estaba acá por Egipto, o sea, Está bien lejos. entrando a África, ¿me explico? En Judea, en Capadocia, en el Ponto y del otro lado, o sea, en Asia. En Asia.
O sea, lenguas de todos lados. No estamos... Hay una interpretación, eh, yo no concuerdo, pero la escuché y la consideré en algún momento. Como les digo, aquí no estamos cincelando las cosas en piedra. Algunas cosas son interpretación. Sí. Pero hay gente que ha estudiado, y ha estudiado bastante, que cree que se refiere a los acentos. Ajá. Bueno, sí, está bien. Es interpretación. Aquí, exactamente. Es Entonces, interpretación. aquí estamos hablando de lenguas, de idiomas distintos, pues. Frigia, tengo entendido, si mal no me equivoco, que es Francia. ¿O estoy... Ah, no, es cierto. Debe ser como Franquia. Olvídalo. Antes Ok. no. Sí, No. no estoy divagando. Pero aún así, Exactamente. Panfilia, Egipto, o sea... Ok, mira, para llegar fíjate, de Israel, llegar hasta Roma. Una de dos, o rodeas el mar y... o cruzas en barco. Sí, creo que es el Pero tú Mediterráneo. sabes que ya hay otro idioma ya, pues. O sea, no era para nada ni siquiera similar la escritura, mm, ni cómo se hablaba. La lengua del imperio era griego, creo. En romano, ¿no? Ajá, Bueno, aquí en Hechos estamos en Roma. sí, pero la lengua... Bueno, se escribió en Roma, ajá. Entonces sí sabemos que hay muchas lenguas. Entonces la gente no estaba, como desacostumbrada a escuchar distintos idiomas. O sea, sí había una lengua imperial. Sí, Siempre hay una lengua imperial. sí, por supuesto. Y aparte, cada región mantiene sus costumbres. O sea, los Ujú. judíos seguían hablando hebreo o Sí, arameo en su momento. por supuesto. Así como más al sur, aquí mismo en Baja California, al sur, hay gente que sigue hablando otras, Sí, o mixteco. ajá, Ajá. son lenguas indígenas. Ajá. Es así de distinto. Pues si tú escuchas no le entiendes nada, porque es Ajá. otro idioma. Ujú. Entonces, es así de sorprendente. No es como que, ¿cómo que estás hablando? Porque no es tan difícil aprender otro acento, pero aprender otro idioma. ¿Cómo es que escuchamos que están hablando en nuestros idiomas Pero hombres piadosos? igual el texto es muy, creo que claro. O sea, ¿cómo le subimos a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ajá, o sea, nosotros somos extranjeros que venimos de No muchas en la partes. lengua imperial, no en la No. lengua que hablamos aquí Ujú, como hebreos o judíos. ujú, En la lengua en la que yo nací. ujú, Entonces no... Te digo, no puedo vacilar mucho la idea. ujú. Y Pero, así como eso, o sea, tomando ahora sí el contexto completo, bueno, un poco más de contexto del capítulo, cuando aparecen las lenguas de fuego y empiezan a hablar las lenguas que según el espíritu les daban que hablase, estaban hablando en otros idiomas, no estaban balbuceando. exacto. Y ya no Ellos quiero andar estaban... mucho en eso porque mi corazón me está llevando ya más crítica que a palabra de Dios. Ok. Entonces esto lo digo para los que escuchen y muchos hemos sido enseñados sanamente, digamos, en donde no te pongo yo la doctrina como yo la creo y uso estos textos para fundamentar lo que yo creo, sino que estamos leyendo la Biblia y sobre la Biblia entonces se interpreta Amén. lo que está escrito, Exactamente. no mi idea. O sea, no vengo yo aquí diciendo, no, aquí estaban hablando puras balbuceos Ujú. y no significaban nada. Sí, no. O no estoy aquí diciendo, estos eran puros acentos diferentes. No. La interpretación que entiendo es, les daban Ujú. otros idiomas según había nacido de toda la gente que viene de estas distintas regiones. Sí. Porque había muchos idiomas. Ujú. Y sigue habiendo muchos idiomas. Y esa es la interpretación. Igual hay un problema de traducción, pero hasta el día de hoy, Sí, o sea, esa es la luz se que sigue veo. entendiendo. Creo que buena parte del temor de algunos intérpretes de la palabra es que se les salga de las manos. Porque este tema en específico, voy a abordarlo rapidito, es un tema delicado. O sea, es fácil, vamos a decir. Pudiera parecer sencillo falsificar lenguas. El famoso barrabasaya. Ah, ok. Pero tenemos instrucciones. Si no hay quien interprete, pues mejor que calle. Pero si hay interpretación, que edifique a la iglesia. Que todo se haga para edificación de la iglesia. Entonces, si alguien con criterio y con autoridad empieza a revisar que, a ver, escucho lenguas, no hay problema,
pero si no hay edificación para la iglesia, es mejor detenerlo. Esa es la instrucción que Este tenemos es un aquí. tema que quisiera abordar aparte, Ujú, porque o sea, Pablo escribió todo un capítulo relacionado a eso ujú, y hay bastante Biblia para hablar del tema, ujú, porque hay doctrina de las lenguas ahora sí, y sí ujú. la hay, Sí, sí, sí la hay. pero hay mucha ideología. Exacto. Hay gente que está muy como enamorada con esa idea de que todos tienen que hablar O tal lenguas. vez más que enamorados, están adoctrinados. Ujú, Yo creo que hay hasta cierto fanatismo involucrado. Donde así me enseñaron y yo enseñé, así aprendí y es que esta es la verdad. mm, Es como si a mí me dijesen el bautismo no salva. mm. Y yo tendría un conflicto muy grande con que alguien dijera que el bautismo no salva. Porque hay un texto directo que lo dice, aunque hay casos donde hay excepciones y las entiendo, las acepto, pero las excepciones precisamente prueban la regla. O cómo bautizar también. Ok, Ah, sí bautizamos, pero unos utilizan los que nosotros sí. llamamos los 3 títulos y otros Ajá. en el nombre de Jesús. Y hay doctrina alrededor y... Y luego otros van a decir, no, es que Jesús se bautizó en el bautismo del arrepentimiento. Y ¿En no nombre de usan, quién? ¿En nombre exactamente, de es quién? el nombre de Juan, ¿Y yo creo, arrepentirse de porque qué si no había pecado? sí, 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 o sea, él lo hizo para cumplir toda justicia, Ah, exactamente. Entonces, para mostrar el camino. exacto. Pero si tenemos, ahora sí que ejemplos de si los que fueron enseñados por Jesucristo estaban haciendo mal las cosas, pues nosotros nos podemos dar por Pues perdidos, ¿me sí. explico? Pero si el Señor Jesucristo anduvo enseñándoles doctrina hasta 40 días después de su resurrección, creo que tenemos confianza para decir que los apóstoles sabían lo que hacían cuando lo hacían. Y luego están los padres de la iglesia, que es lo que las personas tienden a tomar como la siguiente ola de apóstoles. Yo no los tomo a todos como la siguiente ola de apóstoles, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero igual estaría muy bien hablar de los padres de la iglesia en otra ocasión. Hay que Sí, sí, sí. A ver, continuar. tema para otro Versículo capítulo. 9. Ah, ok. Sí, los padres Padres de la de iglesia. la iglesia. Muy bien. Seguimos. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, o sea, todavía más adelante. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son los que no eran judíos de nacimiento, sino que se les permitió hacerse judíos. Mm. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el propósito. ¿Por qué? Pues como pues no había Google Translate, o sea, no había cómo traducir, o sea, y también el trabajo de traducción de que tan pocos evangelistas, predicadores, hijos de Dios que llevan el evangelio, pues iban a estar limitados por los idiomas que conocían nada más. Y aparte no había, o sea, ahorita tendemos a agarrar nuestra cultura y ponérsela al pasado. No tanta gente sabía leer y escribir. Es cierto. No hay o sea, no había Exactamente. muchos que Sí, leyeran y no, escribieran. exactamente. No había tanta alfabetización. Entonces, era hablar. Ujú. Y estaban todos atónitos y perplejos. O sea, uno no se queda atónito y perplejo por escuchar acentos. No. Pero, te digo, esas ideas pueden quedar ahí. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa que estos hombres que nosotros conocemos sepan hablar como nosotros hablamos allá? Ajá. Allá, a kilómetros y kilómetros de distancia. Y tantos. O sea, no es solamente... Ah, todos empezaron a hablar árabe. Ah, no, pues tal vez alguien les enseñó. Pero hablaban en cuántas lenguas, a cuántos lugares se mencionaron aquí. Un montón. Un montón, exactamente. Es como que de dónde sacan todos estos. O sea, qué clase de reunión lingüística se dio aquí y por qué todos tienen este mismo propósito que no es como que, aquí esto es una plaza grande y todos están platicando distintos idiomas. No, aquí todos están haciendo lo mismo en distintos idiomas, pero con el mismo propósito, glorificar a Dios. Amén. Vamos a seguir. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y esta parte de otros burlándose están todos borrachos. Es al que es ignorante o simplemente no quiere entender, como el que estaba en la cruz al otro lado de Jesús, estando en la misma condenación. No hay arrepentimiento, no hay temor de Dios. Hay unos que están cegados y van a seguir cegados. O sea, no se les va a conceder arrepentimiento. Igual ahorita
o sea, ya que estamos como pensando en los ángulos de los versículos, este versículo me da este ángulo de... Es posible, no lo dice aquí, no me atrevo yo a decirlo, solo es una opinión, Ujú. que tal vez ellos no escucharon su idioma o tal vez ellos no entendían los idiomas en los que estaban hablando. Mm. Entonces, si escucho un montón de balbuceos que no tienen ningún sentido Porque, por ajá, todas partes... exactamente porque tal vez ellos eran de ahí. Ajá, entonces, ¿qué están haciendo? Están borrachos. O sea, Ujú. están tonteando. Sí. Que es la idea que se tiene de los que hablan en verdaderas lenguas Ujú. en las iglesias, pues. Ahí andan diciendo rabasaya. No hay, o sea, no hay... Si no es tu iglesia, no es tu hermano, no es tu responsabilidad, es mejor no juzgar para que no seamos juzgados. Diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Espera, antes de que empieces ese discurso, porque no te quiero interrumpir después, nada más pequeño detalle en el versículo 14. Interesantemente dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Voy a suponer que esto significa que subió a una tarima o a un lugar Sí. alto, no que estaba sentado o que estaba acostado o hincado, no lo sé. O simplemente que... ujú, Porque la expresión estaban me denota sentados. que se levanta sobre los demás, más que Sí. a literalmente se puso sobre sus dos pies, Ujú. que es posible también. Es como es... pongan atención, por eso alzó la voz. Te digo, ajá, Ujú, esos son mis dos puntos de vista ahí. ujú. Y una disculpa que me lo salté yo. Lo leí en mi cabeza, pero no en voz alta. Muy bien. Gracias. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Alzo la voz, les digo, pongan atención y escuchen mis palabras y oíd mis palabras. Porque estos, haciendo aclaración, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran como las 9 de la mañana, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es una aclaración tanto para ellos como para nosotros. Porque nosotros pudieron contarnos nada más que pasó esto. O sea, que estaban hablando en lenguas. Y bueno, que... Pero para aclararle a todos, a los que lo estaban viviendo y a los que lo estaban viendo, que esto es una profecía cumplida. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, aquí está, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Creo que aquí es donde termina. Sí, ahí termina la profecía. Antes no tenían el nombre del Señor. Antes tenían las formas en que identificaban a Dios, pero el nombre revelado de Cristo Jesús, como el Mesías, no estaba revelado todavía. No. No había sido exaltado el Hijo para tener un nombre. No. Exactamente. No se le había dado todavía el nombre que es sobre todo nombre. Pero ocurre y se cumple la profecía. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Les estaba haciendo la aclaración. Miren, este de quien estamos hablando, este que ustedes crucificaron, este es el que, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nomás quisiera ahí hacer una puntualización sobre este punto. Vaya la redundancia. En la apologética o en la, digamos, en la lucha por las personas o de las personas de aceptar a Cristo, hay algunos puntos de quiebre. Una existió, no hay duda. Hay mucha evidencia histórica. Sí, por fuera de la Biblia, incluso. Ajá. Otra es si fue crucificado o no.
O sea, el Corán mismo dice que ni fue crucificado, nomás que les parecía. O sea, hay toda una religión que cree que Cristo no fue crucificado. Hay un montón de personas que piensan o consideran que Cristo no fue crucificado. Hay también registros no cristianos sobre la crucifixión de Jesucristo. Y ahora sí viene la más difícil, que es la tercera, la acción de fe, de creer que resucitó de los muertos. Porque no tenía Cristo, ni había una camilla con su historial médico, donde un doctor lo viera y dijera, ah, sí, Ujú. está vivo. Y aún así, o sea, todo se pudiera falsificar, pues. Entonces, el acto este es ahora sí que de fe. Ujú. Y lo habíamos escuchado en los otros evangelios de voz de Mateo, de Juan, de Lucas. Y ahora Pedro mismo, que sabemos que estuvo con Cristo, testificando en los mismos hechos. Crucifixión, muerte y resurrección. Así es. Son varios los pasos para demostrar quién es este Ujú. personaje. Nos quedamos en el 25. 25. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, testigos oculares. Ujú. No es, yo digo que pudieran llegar personas diciendo, no, es que yo lo vi resucitar, pero no fue así. Sería un testigo y sería falso, Ajá. porque él no lo vio. ¿Me explico? Más, estos fueron testigos oculares, gente que estuvo con él desde el inicio. Sí, no quiero ver es como ataque, pero es... Cuando dice, vosotros me seréis testigos, le está diciendo a los que están ahí. O sea, a los que lo vieron, a los que estuvieron, comieron Ujú, con él. Yo no puedo ser testigo de Dios porque yo no lo vi. O yo no puedo ser ujú, testigo de Jesús porque yo no lo miré. ujú. Yo soy... ¿cuál es la palabra que es un delegado? No, sí, un enviado. Ajá. Por fe. Sí. No porque yo lo haya visto. Yo no he visto a Jesús físicamente. Entonces yo no soy testigo de lo ocurrido aquí. Ujú, Como nota. sí. Y aunque no fuimos testigos, o no somos testigos, mejor dicho, somos enviados. Sí. Somos enviados y tenemos con qué demostrar que somos enviados. Hay una palabra que está en Corintios y ya no la recuerdo. No sé por qué ahorita mi cabeza está tratando de llegar, pero se divaga. Supongo que estoy un poco nervioso. No pasa nada. Si la recuerdas, me interrumpes. Muy bien. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí empezó la doctrina. ¿Cómo? Arrepentíos y bautícese. Sí, es la fórmula apostólica, Ujú. como comúnmente se le conoce. Porque para vosotros es la promesa. Aquí está hablando con judíos. Por eso les habla de
de Salmos, Sí. del patriarca David, pues estaba hablando con los mismos judíos. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate qué interesante ahora. O sea, esta es creo que la primera vez que se dice la doctrina de los apóstoles. O la doctrina. Doctrina es una palabra que significa enseñanza. Uh-huh. Entonces, persistían en la enseñanza de los apóstoles. Y da la ejemplificación, que es la comunión unos con otros. O sea, ya había 120 que estaban unánimes haciendo esto. Uh-huh. Entonces ahora... Estos casi 3,000 o como 3,000 perseveraban en lo que los apóstoles les enseñaban. Ajá. O sea, directito a la boca de Cristo, a los apóstoles eran los primeros en recibirlos. Que es comunión unos con otros, Uh-huh. el partimiento del pan y oraciones. Exactamente. Estabas en el 43. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este es el poder del Espíritu Santo, es las demostraciones físicas del poder del Espíritu. Todos los que habían creído estaban juntos. Es una aclaración. Uh-huh. Y tenían en común todas las cosas. Unánimes. Unánimes. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, otra vez, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Suena como una explicación de cómo pasaban las cosas, pero a la vez es una enseñanza. Sí. Así es como debería de funcionar. Sí. O sea, Sí. está difícil, pero es otro reino, pues. Es el reino de Dios. Sí, definitivamente. O sea, está elevada la enseñanza, pero no se debería pensar en esta enseñanza como algo inalcanzable, porque Exacto. no es inalcanzable. No. Es algo que se puede vivir. En Cristo Jesús, con el poder de su Espíritu, así es, se puede. Y esto es lo que espera, creo yo. O sea, el Espíritu Santo nos dejó estas palabras por una razón. Y perseverando, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora sí que esto se convirtió como en una villa cristiana o cristeo-judea, yo qué sé. Uh-huh. O sea, alguien tenía 2 casas, vendía una y le daba al que le faltaba. No quiero poner una ideología a esto, porque no hay una ideología como esto humana, sino que este es ahora sí que el sistema social del Espíritu Santo. Sí. O sea, el sistema social del Espíritu Santo es, tienes lo que necesitas, ayuda al que le falta, de lo que te sobra. Ni siquiera está pidiendo que te quites lo que tú tienes. Uh-huh. Es lo que Sí, te sí, sí. sobra, El que tiene para dar. dáselo a tu hermano. Uh-huh. Sí. O sea, no hay que ser amarrados, pues. Sí. Definitivamente es como que el Señor te ha bendecido y si crees que el Señor te ha bendecido, sabes que te puede bendecir todavía más. Y te va a suplir las necesidades. O sea, una cosa es lo que ya tenemos. O sea, llegando al Evangelio, ya tenemos ciertas cosas y tal vez tenemos acceso a otras. Pero el Señor pone en nosotros, en su palabra, nos hace la aclaración. Ten en claro esto. Necesitas tener contentamiento con que tengas vestido y alimento. O sea, no está hablando de propiedades, no está hablando de animales, de nada. O sea, si tienes que comer y que vestir, sé contento con eso. Sí. El Espíritu Santo que tú tienes en ti es suficiente. Vas a seguir viviendo porque tienes que comer y con qué protegerte. Sí, ahí está el problema, ¿no? Cuando empieza la avaricia o el deseo de pues tener que quiero más. estar más cómodo, quiero tener esto, quiero lo otro, o sea... O sea, no estoy contento Uh-huh. o no estoy suficientemente agradecido con lo que me has dado. Es más complicado, pienso yo, para los que tienen familia, porque saben que tienen la responsabilidad de su familia. Pero es que el Señor no te pide desatender a tu familia. No, pero Como que se interpreta de esa forma. Pero, híjole, toda la vida me he tenido que encargar yo de sustentar a mi familia.
la idea de con que tengas que comer y que vestir, ten contentamiento. O sea, no estés ansioso, no estés inconforme. O sea, no te pongas a pedir por otras cosas como si fuesen una necesidad que no son una necesidad. ¿Me explico? Entonces, Señor, sabes que nos está faltando el pan, Señor. Entonces vamos a rogar justamente y el Señor nos va a suplir. Sí. Necesitamos con qué cubrirnos, necesitamos protegernos del ambiente, del entorno. Vamos, o sea, el Señor preparó a los apóstoles de cierta forma. Primero los envió con fe. Ajá. Primero con fe. Y eso fue cuando les pregunta, cuando os envié, ¿Les hizo falta algo? ¿les hizo falta algo? No. No llevaban bolsa, no llevaban espada, no llevaban, creo que una segunda túnica, algo más, pero no les faltó nada. Dice, pero ahora los preparo para que vayan y enfrenten así que el mundo. Sí, y la que tenga realidad. 2 capas, venda una Ajá. y ahora sí cómprese una espada. Sí, porque pues allá en el mundo, no es que los voy a dejar de mi mano, pero primero quiero que entiendan que yo estoy a cargo de ustedes. Y ustedes van a seguir viviendo en esta tierra y van a seguir haciendo su trabajo. Sí. Y se van a seguir enfrentando a este mundo. O sea, van a Pero necesitar... era necesario y es necesario que primero entendamos que la fe es esencial. Y que necesitamos seguir trabajando. Es la madurez del Hijo de Dios. Así es. O sea, primero entiende la humildad, entiende la fe. Y una vez que entiendas de qué se trata, entonces ahora sí utiliza otras herramientas de las que los privé antes, con ese conocimiento, para que no las utilicen erróneamente. Uh-huh. Para que no vayas, Pedro, y lo moches la oreja a alguien. Exactamente. Sí. Es primero entender que tú dependes de mí, yo te voy a suplir todo lo necesario y te lo he demostrado. Amén. Nos quedamos en el... Aquí está, 43. Y sobrevino temor a toda persona. Es una palabra fuerte, es una frase Ese ya fuerte. lo habíamos leído. Habíamos terminado el 47. Oh, sí, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nada más como notas de este capítulo. Antes, me gusta mucho el versículo 23 del capítulo 2, Uh-huh. que dice anticipado conocimiento de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de Nicos, crucificándole. Aquí de nuevo está la omnisciencia de Dios. Uh-huh. Y Pedro lo revela un poco. ¿De dónde lo aprendió? De Cristo. Uh-huh. Este que fue entregado por el determinado consejo. Eso me vuela un poco la cabeza. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él ya sabía que esto se necesitaba. Uh-huh. Que había que dar sacrificio, que el sacrificio iba a ser su hijo, que iba a resucitar de los muertos. Maravilloso. Y eso es algo que no se conocía desde la eternidad, ¿sabes? O sea, los espíritus, ni siquiera los espíritus sabían cómo Dios iba a actuar. Él, así como... tenía un plan. Ajá, o sea, tenía un plan Sí. que no le contó a nadie. Ajá. Pero dejó sorprendidos a todos, o sea, seres espirituales eternos. Porque cuando Cristo llegó y empezaba a hacer milagros y se topaba, por ejemplo, con un endemoniado, el endemoniado decía... ¿Qué Tú tienes eres con nosotros? Ajá, ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos. O sea, ellos sabían. Dicen antes de tiempo. Antes de tiempo. O sea, no sabían qué estaba pasando. O sea, no tenían... O sea, ya sabían que iban a ser juzgados, pero no en ese momento. Ajá. O sea, no todavía. O sea, Sí, o sea, Juan no había escrito todavía el Apocalipsis como para que el diablo lo leyera y supiera qué había pasado. Ajá. Que igual no sabemos las conversaciones celestiales, ¿no? O sea, hay una que otra por aquí por allá que también estaría muy interesante abordarlas, pero pues no estaba escrito, pues. Sí. Y esa fue una revelación que llegó después. La otra que me gusta mucho, que tiene que ver con la divinidad de Dios, está en Hechos 2:36, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús... Interesante puntuación aquí, pequeño paréntesis. La Biblia habla de Jesús, habla de Jesucristo, habla de Cristo, habla del Hijo de Dios. Y no estoy haciendo una distinción entre uno y otro y el otro, pero sí hay un estatus
en el que tiene uno que entender en qué momento o en qué estatus está Jesucristo o Jesús o el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Daniel, el Hijo del Hombre no está en estado de Jesús porque no ha nacido de una mujer. No es un hombre que tiene hambre, frío, miedo. Es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Hijo del Hombre. Viene de María y se habla de Jesús de Nazaret. Jesús el Galileo, Jesús. Había otros Jesús. Ajá. Pero lo importante ahí es, mucha gente dice, ¿por qué Jesús no dijo yo soy Dios? ¿Por qué no dijo yo soy Dios? Porque no estaba en esa condición. Estaba anonadado. Quien se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Otra de las... como, hey, el Padre no... Viene aquí a la tierra se acaba. O sea... Ajá. Es no así lo puede de sencillo, contener. exactamente. Y ahí está el Entonces, milagro. ajá. Porque en Cristo, dice en Jesús, habitaba toda la plenitud de la deidad. Y ese es el milagro. Entonces siempre se ve en la Biblia esta no sé si llamarlo retórica o narrativa, de el Hijo del Hombre y Jesús como no pudiéndolo decir o no queriéndolo decir. Porque él dice, antes de Abraham yo soy. Y yo soy no es cualquier título. Yo soy es el título al que Moisés se le presenta. Yo soy. Entonces Jesús, al ser un hombre que nació de una mujer, que sí tiene Jesús, el hombre, un principio de días, porque nació de la Virgen María. Y una aclaración más de el apóstol que le dice, creo que era Felipe, que le dice, Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, tanto tiempo hace, no dice que Él, dice que estoy yo con vosotros. Sí. No me habéis conocido. Y no me habéis conocido. Entonces o sea, Cristo no lo dice de su propia boca. No hay ningún texto que diga, yo Jesús soy el Dios eterno. No hay un texto que diga eso. Y es que es la otra, o sea, palabras puede decir cualquiera, pero el poder de Dios, o sea, tanto la gente del pueblo como los principales sacerdotes decían, ¿qué vamos a hacer? El mundo se va tras él, porque es evidente, o sea, nadie puede negar el poder que estaba siendo demostrado. No, y aparte, o sea, que lo vean perdonando pecados, o sea, solo Dios perdona pecados. Solo Dios. ¿Qué está haciendo este loco? Ajá, exactamente. Y él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad para perdonar pecados. O sea, no está diciendo yo soy Dios directamente, pero sus actos o sus hechos son dignos o son correspondientes a Dios. Exacto. Entonces, para regresarnos de la tangente esta, en el texto a este 36, toda la casa de Israel, a este Jesús, a este hombre, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor. Eso significa... ha sido exaltado. Así es. Ha sido glorificado. Ha sido elevado de esa condición de hombre en la que lo crucificaron. Dijo el Señor a mi Señor. Ahí está el milagro. O sea, y antes de que vengan aquí distintas doctrinas, no quiero pelearme con nadie. Creo que es 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Así es. Grande. No hay duda. O sea, dice Pablo, no se peleen. No lo van a descubrir, no lo van a entender. Es indiscutible. Grande es el misterio. En otras versiones dice... es que no dice... creo que el sentido no es indudable. No tiene sentido buscarle por otro lado. Sí. O sea, es innegable. No hay nada que discutir aquí. Así es, no hay nada que discutir aquí. Sí. El misterio de la piedad es grande. Sí. Y explica. Y este es algo porque sí, como decías hace rato, hay religiones que no creen que Jesucristo es Dios. O que Jesús es Dios, que fue crucificado. Por ejemplo, solo por mencionar, no... Vamos a comentar los testigos de Jehová. Ellos no creen siquiera que Jesús, el personaje, fue crucificado. Ellos creen que fue colgado con las manos hacia arriba y... Ah, sí, es cierto. No recordaba. O sea, ellos no creen en la crucifixión. Ellos creen que los colgaron y ya. Que tal vez le pusieron un clavo entre las dos manos, pero
apuntando hacia el cielo, como... Sí, está Ajá, o extraño. sea, ya es otra cosa. O sea, es un nivel de negación de la obra de Cristo que va más allá. Ellos tampoco creen que Jesús sea Dios. Sí, lo dice que hay un Dios Mm. en Juan, en el O Evangelio sea, de Juan. minimizan, no. Y también cuando los contrapones con... Es que Jesús no es el Padre, porque chance y hasta pudieran utilizar la Trinidad para decir es que no es el Padre. Pero ¿por qué dice allá en Isaías? Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Llamará su nombre admirable, admirable, consejero, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Padre eterno, Él es el Príncipe Padre. de paz. Así es, o sea, no hay duda. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay aclaraciones de que Jesús, de que el Padre está en Jesús. Y él mismo dice, Ese es otro tema. yo soy en el Padre. Sí, y el Padre es en mí, Y creer que el Padre y yo somos uno. Y ustedes, así conmigo. Sí. Entonces, es algo... Ahí está, te digo, ese probablemente es otro tema en sí mismo, la divinidad de Dios. Es un tema que he estudiado mucho y mientras más lo estudio, más me doy cuenta lo poco que lo entiendo. Así pasa. No es sencillo dar una conclusión. Incluso creo que no es posible. No es posible dar una conclusión. Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Melquisedec. Y no hay una forma de concluir eso sencillamente. Lo mejor, o lo que yo recomiendo a nosotros, nuestros oyentes, si es que siguen aquí, disculpen el tiempo, es sé humilde con la Escritura y obediente. ¿Qué significa eso? Que aunque ciertamente la profecía de Isaías 9 habla de Jesucristo siendo Dios Padre eterno, admirable, consejero, cuando yo oro como Cristo me enseñó, como Jesús me enseñó. Orarías así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Uh-huh. Y lo que pidas en mi nombre, yo os lo haré. Entonces yo oro al Padre y oro en el nombre de Jesucristo. Porque esa es mi obediencia a la Escritura. No son intercambiables. No le oro al Espíritu Santo en el nombre del Padre. No digo en el nombre del Hijo del Hombre sea hecho. Porque ya está escrito, está revelado. No digo en el nombre de Dios Padre, yo te bendigo. O sea, Dios Espíritu, Dios hay, Hijo, hay obediencia en mí para la Escritura, pese a que no entienda la complejidad de la Dios. divinidad de Cristo, Ajá. sí es, sí, Dios. Y ese Así es mi es. consejo para ustedes. Así es, no es sencillo. O sea, simplemente leer a David, cuando lo escribió, dijo el Señor a mi Señor, David, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No sé, o sea, a mí me inspiró el Espíritu Santo que escribiera esto. Ajá. Y el Señor manda. Estoy viendo allá y estoy Ajá. viendo lo que escribo. O sea, yo voy a creer, aunque de entrada no me haga lógica a mí y tal vez a muchos o a nadie. Pero si el Espíritu Santo manda, uno obedece. Sí. ¿Cómo vamos a saber que el Espíritu Santo está hablando? Si va conforme a lo que el Espíritu Santo ya mandó escribir y ya escribió. Aquí ya lo estoy citando mal, pero bien dice, fíjate, Pablo, en muchas salutaciones, gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Uh-huh. Paz, Dios Padre, gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Esa es una cuestión que sí he considerado, que varias veces menciona. Muchas mencionan al Padre y el Hijo. O sea, sí lo separa. Y en otras dice, gracias a Dios Padre, al Señor Jesucristo, y que la comunión del Espíritu Santo esté entre vosotros. Así es. Y Cristo dijo, ya lo dije hace ratito, así como el Padre es en mí y yo en Él, ustedes serán en mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí, ¿qué hago? Me sujeto a la Escritura. Así es. Eddie, da tus conclusiones, salutaciones finales, porque el tiempo es corto. No nos alcanzó el tercer capítulo, pero esperamos que haya sido de edificación. Conclusiones finales. Es necesario analizar detenidamente, con intención. Pues como que decir, voy a leer la Biblia, a ver, aquí en Hechos, ¿qué dice? Ok, no, uno debería sí de ponerse, ahora sí como su servidor. Si se alcanza a ver, aquí tengo un cuadernito y empiezo a hacer anotaciones. No necesito acabarme la Biblia en un año. No necesito acabarme el libro en un día. Uh-huh. Necesito entender. Necesito poner atención. Necesito ponerme a cuentas con el Señor y enfocarme. Decir, Señor Santo, necesito tu palabra. Me presento delante de ti y te pido, abre mi entendimiento. Revélame, Señor, tu palabra. Haz que yo la entienda.
Porque las cosas del Espíritu se han de entender por el Espíritu. Las cosas espirituales, perdón, se han de entender por el Espíritu. Entonces, si tu Espíritu Santo a mí no me dice la verdad, si yo no la puedo alcanzar a entender de aquí de tu palabra, aunque me la trate de explicar a alguien más, pero me dispongo delante de ti y empiezo, ok, Hechos, capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. Gracias a Dios algunas Biblias ya tienen títulos, otras tienen concordancia, comentarios, etc. Entonces es necesario dedicarnos a entender qué es lo que está pasando aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, y meditar en ello. La palabra de Dios dice eso. Es la palabra de Dios, la enseñarás a tus hijos. Meditarás en ella de día y de noche. Cuando vayas en el camino, estando en tu casa, sentado, estando en tu cama, meditando, en todo lugar y en todo momento estarás meditando la palabra de Dios. Pero a veces se nos hace difícil apartar 30 minutos, 1 hora, 2 horas para decir, ok, lo que el Señor me mandó desde Deuteronomio capítulo 6, creo que es la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos. Señor, si quiero conocerte, a ver, ¿cómo hablas tú? ¿Qué hablaste a tu pueblo? A veces explicas razones. Muy seguido explicas por esto y por esto y por esto. Sí. Hago lo que hago por esto y por esto. Para que entiendas. Porque a veces no nos queda claro. Sí. Pero por eso también los judíos, o sea, ellos tienen escuela. Y a ellos les enseñaban la palabra de Dios. Así como nosotros nos enseñan español, matemáticas y todo lo demás. A ellos les enseñaban la palabra de Dios. O sea, de hecho creo que la enseñanza, y esto es idea mía, la enseñanza principal para los judíos es enseñarles la palabra de Dios. Y ya después, o sea, como cosa no tan importante, obviamente, es lo secular. Es como que, pues hacer cuentas y demás. Y... Sí, pues el Bar Mitzvah era, o es la graduación de todos los adolescentes judíos. 13 años porque la escuela de Dios para su pueblo es su palabra, lo que Él les habla. Esto es necesario que aprendan. Pero bueno, esa es una de las conclusiones. Necesitamos hacer nuestra esta palabra. El espíritu, la palabra de Dios es... Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Amén. Entonces necesitamos que ese espíritu more en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a obtener si no lo leemos? Si no lo estudiamos, si no lo meditamos, si no lo pedimos. Sí. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. No solamente te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Esa es la promesa del Señor. ¿Cuántos años tienes leyendo la Biblia, Eddie? Santo Dios. Pues yo creo que desde antes de leer, porque mi madre me la enseñaba. No, yo sé, pero de que tú te sientes a abrirla y leerla, ¿cuántos años más o menos? Yo calculo que como desde los 14, 15. Ok, tienes 32, esos son que... Como unos 15 años. 6, 17 10, años. Ajá, 16, 17 años, más o menos. Y me falta mucho. ¿Encuentras cosas nuevas todavía? Sí, todavía. Es increíble, Eddie, que no solo tú, millones de personas en la Tierra, a este grado, a este día, al 2025 que estamos, están leyendo todavía la Escritura y siguen encontrando cosas. Eso es increíble. O no, tiene que ser creíble, pero es impresionante. Sí. Es impresionante. Es impresionante. No hay un libro como este libro. No. No hay palabras porque cuando mandaron a los... A ver, espérate. Ajá, eran tus anotaciones finales. Sí, tenemos que cerrar. Tengo que cerrar. Voy a cerrar con esto. Porque cuando mandaron a apresar a Cristo, ajá, ¿qué hizo Cristo? ¿Cayó? Él simplemente... Bueno, cuando mandaron como que a pedir cuenta de él, y regresaron la primera vez, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Pues los mandamos a traer a Jesús. ¿Qué pasó? Es que no hemos encontrado a ningún hombre que hable como este hombre. Este hombre es distinto. Volvieron impresionados. O sea, volvieron así como que patinando. O sea, a mí me mandaron a hacer un trabajo y solo me pude regresar a decir, es que tienes que ir a oírlo. Tienes que ir a oírlo, o sea, no te lo puedo explicar. O sea, ¿de verdad quieres que lo traigan o quieres ir tú? O sea, no pude ni eso, o sea, este personaje no es un hombre solamente. Este personaje es Dios, así es. Amén.
Vamos a hacer una oración para cerrar. Sí, muchas gracias amigos por escucharnos. Con esta oración nos vamos a despedir. Espero que esto sea edificación. La verdad es que quisiera y también escuchar sus comentarios. Sabemos que la Biblia es un libro rico en sabiduría. Para la siguiente ocasión vamos a continuar con Hechos, perdón. Me gustó mucho esta lectura. Vamos a prepararnos mejor para los datos. Y nada más para confirmarles, Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Okay. Muy bien, ahí sí. ¿Nos despides con una oración? Amén. Muy bien. Padre eterno, gracias, Señor. Como tu palabra dice, con acciones de gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das entendimiento. Nos das que recibamos tu palabra en nosotros y permanezca en nosotros y produzca fruto. Tu palabra viene, Señor, y no regresa a ti vacía, sino que viene y hace aquello para lo cual fue enviada. Produce fruto tu palabra, y si nosotros, Señor, hacemos nuestra tu palabra, llevaremos fruto. No nos dejará estar ociosos, Señor Santo, cuando estemos entendiendo y obedeciendo tu palabra. Llévanos, Señor, en tu Santo Espíritu. Ábrenos el entendimiento. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu verdad, por tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Stop.